de oración, de alegría y de paz. Y es por amor que tú nos regalas todos tus carismas. Señor Jesús, ilumínanos sobre el discernimiento carismático. Enséñanos también cómo tu Espíritu actúa personalmente en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, en tu pueblo, para que podamos cooperar mejor con Él y permitir a esos dinamismos que son los carismas que se manifiesten en nosotros para la liberación de tu pueblo. Todo lo que revelas, Señor, lo revelas para el bien de tu pueblo, para el bien de las personas y para gloria tuya, al vernos en un estado de santidad más grande, con más poder para la acción, para manifestar la gloria y la victoria de Cristo en nosotros. Amén. Hermanos, esta mañana queremos con ustedes reflexionar sobre el discernimiento de espíritu, de cara a la acción carismática que surge en la Iglesia como una sorpresa del Espíritu Santo. Debemos ejercitar un discernimiento espiritual que nos llevará a distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y la problemática es que hay tantas intervenciones extraordinarias de Dios a través de carismas, de visiones, de inspiraciones y acciones que vienen de estas inspiraciones, a través de estados de consolación o de desolación que pueden ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios. Y el discernimiento no es cierta capacidad de evaluación, cierta habilidad en evaluar. El discernimiento de espíritu trata de lo que tiene que ver con los espíritus. El discernimiento de espíritu da respuesta a una única pregunta: ¿cuál es la fuente del impulso que tengo ante una decisión? El discernimiento de espíritu responde a esta única pregunta. Fíjense bien, ¿cuál es la fuente del impulso que tengo ante una decisión? El discernimiento presupone prudencia, inteligencia, pero a veces las rebasa. Así una persona muy unida con Dios puede tener gran discernimiento sin ser muy inteligente. Y esa fuente puede ser Dios o sus ángeles, puede ser Satanás o sus demonios, y puede ser el propio espíritu, que puede estar sano o enfermo. Entonces el discernimiento de espíritu, tan necesario en la renovación carismática y en toda la vida cristiana en general, responde a una única pregunta: ¿cuál es la fuente del impulso que tengo ante tal decisión? Y puede haber tres fuentes distintas, y tengo que discernir cuál es la fuente que me impulsa a actuar, si es Dios o sus ángeles, si es Satanás o sus demonios, si es el espíritu humano mío.
que puede estar sano y puede estar enfermo. Y después de discernir de dónde viene lo que nos mueve a actuar, podemos actuar con más seguridad. Hay que notar también que después de una intervención de Dios o de sus ángeles, Satanás puede tratar de entrometerse y buscar hacernos daño. Así a Jesús le prometió riquezas y gloria si te prosternas y me adoras, le dijo a Jesús en el desierto. Y en los momentos más santos de tu ministerio, de tu apostolado, tú tienes que estar atento y seguir discernimiento, porque puede tratar Satanás de meter su cuchara, de impulsarse en una línea que no es de Dios, a través del orgullo, a través de alguna tentación de vanidad. Satanás es capaz de venir a confundirse a través del deseo de dinero, de popularidad, de lo que sea. Hay tres formas de discernimiento. Tres formas de discernimiento, que son el discernimiento natural, nosotros lo llamamos muchas veces el sentido común. El discernimiento natural, toda persona normalmente sana lo tiene, pero algunos tienen más que otros. Algunos tienen un discernimiento natural muy agudo, un sentido común tan maravilloso que tratamos de consultarlo en muchas decisiones. Esta es una forma de discernimiento. Otra forma, la segunda, es el arte cristiano de discernimiento, que eso es una ciencia. Este es un arte, se adquiere a través del estudio, de la reflexión y en la oración. Uno puede adquirir el arte cristiano de discernimiento. Y la tercera forma es el carisma de discernimiento. El discernimiento carismático no se adquiere, se recibe gratuitamente, como el don de lengua, como el don de profecía, como el don de sanación. Así se recibe el carisma de discernimiento. Ahora bien, hermanos, como les decía, la primera forma, el discernimiento natural, toda persona sana mentalmente lo tiene, pero algunos lo tienen a un grado más elevado. Y ustedes se dan cuenta que es un gran don. Los dos locos que están trabajando juntos pueden hacer tonterías. De una vez uno se da cuenta que algo está fallando. Había dos locos en el manicomio en Quebec que estaban pintando una pared. Y los locos a veces pueden trabajar, pero hay que tener cuidado siempre, ¿verdad? Y ellos estaban pintando una sala al interior del manicomio. Y un loco estaba abajo agarrando bien la escalera y el otro estaba arriba pintando. Y el de abajo le dijo al loco de arriba: agárrate de la brocha que yo voy a mudar la escalera. Algo estaba fallando, ¿verdad? Agárrate de la brocha. No tenía sentido común. Ustedes han visto cosas así. No hay que dar muchos ejemplos, pero hay que dar gracias a Dios porque nos ha dado un discernimiento natural. A toda persona normalmente equilibrada, sana, tiene ese discernimiento natural que nos ayuda a orientar la vida. Ahora, la segunda forma, el arte cristiano del discernimiento. Esta es la forma que todos nosotros, todos ustedes, debemos tratar de adquirir, de perfeccionar. El arte cristiano del discernimiento lo debe tener toda persona que... Las palabras Veni Creator Spiritus, ven Creador Espíritu,
expresan la oración ardiente de la Renovación Carismática Católica Internacional por un continuo derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia y el mundo. Nuestra esperanza es que todos aquellos que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo lleven este símbolo como testimonio vivo del poder del Espíritu en sus vidas. Que Él, que es el amor hecho persona, bendiga a todos los que lo portan, llenando sus vidas de paz, alegría y abundante bendición. Esta cruz Beni Creator Spiritus de 2.76 pulgadas está disponible exclusivamente por pedido en línea, con envío a todo Estados Unidos y al mundo entero. Sé testigo del poder del Espíritu Santo en tu vida y únete a millones que proclaman: ven Espíritu Santo, ordena hoy y lleva contigo esta bendición. Quiere avanzar en la vida cristiana, hacer algún apostolado, debemos tratar de discernir lo que Dios quiere, lo que viene de Dios, lo que es la fuente del impulso que tenemos, si viene de Dios o no, si es nuestra imaginación o si es de Dios. El discernimiento espiritual siempre ha ocupado una posición central en la vida cristiana. Existe una necesidad continua de abrirnos al Espíritu, de tratar de discernir lo que Él quiere de nosotros, de ser sensitivo a las diversas maneras en que Él puede manifestarse. El Espíritu Santo siempre habla y nosotros por nuestra parte siempre debemos desear escucharle. Más aún, debemos saber cómo escucharlo. Nos dice el cardenal Suena en su maravilloso libro Un Nuevo Pentecostés, nos dice: creo con toda el alma que nos encontramos en presencia de una gracia de elección para la Iglesia, si es que acertamos en captarla, marcar su ruta desde el interior y preservarla de los falsos modos que no cesará de suscitar en ella el maligno, consiguiendo en cambio que penetre en ella como un renacer de primavera. Hablando de la renovación carismática, decía el cardenal Suena que debemos buscar conseguir que penetre esa renovación en la Iglesia como un renacer de primavera. El discernimiento espiritual es un arte, una ciencia, y nos avisa ya la palabra de Dios cuando nos dice Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, no apaguen el espíritu, pero examínenlo todo y quédense con lo bueno. El Señor puede dar discernimiento carismático en algunas circunstancias, pero lo normal es que busquemos nosotros crecer en el arte cristiano de discernir. No apaguen el espíritu, pero examínenlo todo y quédense con lo bueno. Hay cosas que no tienen sentido y Dios no se contradice. Dios, que nos da un discernimiento natural a los humanos, no nos va a impulsar a hacer cosas que contradicen el sentido común. Lo rebasa, pero no lo contradice. Y nosotros debemos examinarlo todo. Da pena, hermanos, ver en los grupos carismáticos personas que pierden el control, exageran. Había una señora en Santiago de los Caballeros, en nuestro país, en la República Dominicana, que había recibido algunos carismas, y ella estaba tan feliz con sus carismas que hacía anuncios de sus carismas
como un vendedor de carro Datsun o Toyota. Y ella andaba diciendo, yo tengo todos los carismas. Y un orgullo tremendo tenía porque había recibido algunos carismas. Y un día yo le dije, bueno, doña, usted tal vez tiene muchos, pero no los tiene todos. Dice ella, ¿y cuál me falta? Le dije, usted no tiene la infalibilidad, porque eso lo tiene solamente el sumo pontífice. Un carisma que tiene el Papa, porque Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la vencerán. Y el único hombre en el mundo que tiene el carisma de infalibilidad es el vicario de Cristo en la tierra cuando decreta un dogma de fe o de moral, solemnemente. No se puede equivocar y no puede tampoco engañar a la iglesia porque el Señor le da la infalibilidad cuando se trata de un dogma de fe o de moral. Y la pobre no tenía por lo menos le dije, le falta uno. Le faltaba otra cosa también, le faltaba un poquito de humildad. A veces hay gente que recibe carismas, pero en vez de ponerlos al servicio del pueblo de Dios, los ponen al servicio de su persona. Y en vez de buscar edificar el reino de Dios con sus carismas que han recibido, buscan edificar su popularidad y buscan lucir, aparentar. Y entonces el Señor, que le ha dado carismas a esas personas, sabe muy bien qué hay que hacer. Él hace lo que ha hecho con el pan. Lo tomó, lo bendijo y lo rompió. Y ustedes verán en el ministerio carismático, en el mundo entero, personas que habían sido tomadas por el Señor, habían sido bendecidas por el Señor, y viene un momento en que el Señor los tiene que romper porque se hacen demasiado grandes y son demasiado orgullosos y ya están sacando provecho de la gloria de Dios, y no podemos nosotros apropiarnos de la gloria de Dios. Y el Señor, que sabe muy bien cómo tratarnos, nos rompe como rompe el pan. Lo tomó, lo bendijo, lo rompió y lo dio a sus discípulos. Y son muchos en el mundo entero los que han recibido carismas y pasan momentos de dificultades grandes, y algunos se desaniman y otros lloran y dicen que lo que me pasa es que el Señor te está rompiendo, porque tú eras demasiado grande para que te pueda dar a sus discípulos. Tú los espantabas y el Señor tiene que romperte como rompió el pan. Yo conozco un hombre llamado José Lezard, que es un diácono casado, que fue llamado por el Señor en la renovación carismática, de tal forma que él, siendo rico, un hombre de mucho dinero y con una familia de 7 hijos, ha sido llamado después del bautismo en el Espíritu Santo, de tal manera que poco a poco, con un director espiritual que es el padre, el abad del centro de carismático de Pecan, en New Mexico, con la dirección de un abad benedictino, José ha ido dejando poco a poco su dinero en manos de los pobres, y en el espacio de 1 año y pico el Señor lo ha ido despojando de todo, y el Señor le pedía entregar todo y vivir de la providencia. Y él, de común acuerdo con la esposa, ha ido entregando a los pobres y a las obras de bien todo su dinero, su casa, su carro, para hacer en el mundo un testigo de la providencia. Y el Señor nunca le ha fallado, y el Señor lo ha llenado de bendición de toda clase, y al principio le ha ido muy bien, y el Señor le regaló carismas y poder extraordinario, y él, despojándose de todo, hasta de su casa y de su automóvil, se fue a vivir en una casita alquilada, y cada día el Señor le hace llegar el dinero que necesita,
para vivir él y su familia. Y él trabaja y da retiro. Él trabaja en un apostolado en muchos países. Sin embargo, después de 2 o 3 años de bendición grande y de mucho éxito apostólico, el Señor comenzó a romperlo. Y en su parroquia en Estados Unidos, donde vivía, cambió el equipo de sacerdotes. Y llegaron 3 sacerdotes nuevos que no querían saber de la renovación carismática, ni en pintura, nada. Y entonces José era diácono ordenado, diácono casado. Y ellos le quitaron todo derecho a hacer algún trabajo pastoral en la parroquia. Le prohibieron totalmente todo trabajo pastoral. Decían que ese hombre estaba loco. Y entonces le quitaron el derecho hasta de visitar a los enfermos y de orar por ellos. Le quitaron el derecho de distribuir la comunión a los enfermos y menos todavía podía predicar. Y José se vio reducido a nada. Y el obispo, que es muy amigo de José, lo llamó y le dijo: ¿qué vamos a hacer? Los sacerdotes de tu parroquia no quieren que tú trabajes, nada. Y José le dijo a su obispo: si ellos no tienen el Espíritu Santo, yo no lo tengo tampoco. Ellos, siendo sacerdotes ordenados y llamados a ser los pastores de esta parroquia, si no actúan con el Espíritu Santo, menos lo tengo yo. Así que yo voy a obedecer, le dijo José. Y él aceptó esta regla de no hacer nada de pastoral en la parroquia. Durante 4 años sufrió muchísimo. Cuando salía a otros sitios, él podía hacer algo, pero la prohibición era en su parroquia, con su párroco y sus vicarios. Nada. Y él aguantó eso durante 4 años, creciendo en la humildad y creciendo. Y el año pasado hubo confirmación en su parroquia y el obispo fue a presidir la ceremonia de la confirmación y delante de todo el pueblo reunido en la iglesia Sagrado Corazón, una iglesia repleta de gente, el obispo llamó a José, le dio un abrazo de un verdadero papá y le dijo a José delante de todo el mundo: José, lo que necesitaba, lo que más necesitaba mi diócesis era de un testimonio de obediencia y tú lo has dado. Hoy te pido que vuelva a tu ministerio de diácono. Y en la confirmación José ayudó al obispo como diácono y volvió a comenzar su trabajo después de 4 años de obediencia absoluta. Y ahí fue cuando José, contento, alegre, llamó a su director espiritual y le habló al abad de Pecos contándole lo que estaba pasando, y el abad de Pecos, muy contento también, abrió la palabra de Dios para pedir al Señor que le orientara qué es lo que había pasado. Y el Señor le dio al abad esta palabra que el abad de Pecos leyó por teléfono a José. Le dice: mira lo que me da el Señor como respuesta. Y lo que abrió fue esto. Él lo tomó, lo bendijo, lo rompió y lo dio a sus discípulos. Y ahora el Señor, que lo rompió durante 4 años, lo está dando a sus discípulos. Y José trabaja con un poder extraordinario. El Señor lo ha hecho crecer en la humildad durante 4 años y ahora es un instrumento del Señor de un poder increíble a nivel no solamente nacional, sino de muchos países. Vean, hermanos, cómo debemos tratar de discernir la voluntad del Señor. Si José se revela y dice que eso es celo de los sacerdotes, que se ponen celosos, y si se revela y desobedece a su obispo y se pone a
a criticar esa parte de la iglesia, él no ha sabido discernir el Espíritu en su vida. Pero si él en actitud de obediencia dice, ¿será que el Señor a través de esto me quiere hacer crecer en la humildad? Él sabe discernir el Espíritu en su vida. Y nosotros debemos buscar siempre discernir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. En vez de reaccionar criticando, debemos pedir a Jesús, ¿qué es lo que tú quieres a través de esta prueba? A través de este accidente. Si un cabello no cae de la cabeza tuya sin el permiso de tu Padre que está en el cielo, ¿por qué va a permitir tu Padre del cielo ese sufrimiento para ti? Pregúntate en tu ministerio, en tu apostolado, si acaso no será que el Señor te está rompiendo para poder después darte a sus discípulos, para que te puedan acoger, para que tú seas un instrumento con poder al servicio de su iglesia. No apaguen el espíritu, pero examínenlo todo y quédense con lo bueno. Nos dice también San Juan, en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 4, versículo 1, no crean a todos los que se dicen inspirados. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. El discernimiento espiritual como arte o ciencia puede ser llamado también doctrinal, y a veces es personal, otras veces es comunitario. A veces en tu grupo de oración el Señor te da una facilidad para discernir que lo que está pasando no viene de Dios, por los estudios que tú has hecho de la Biblia, por el conocimiento de la palabra de Dios. A otras veces el Señor da a todo el grupo un discernimiento comunitario. No es uno solo, sino la comunidad reunida que dice, esto no es del Señor, porque a mí me cayó demasiado pesado y demasiado mal. Esto no puede ser del Señor. A mí no me ha producido paz, sino que me ha puesto nervioso. Hay un discernimiento que es comunitario a veces, porque por lo que conocemos, viendo lo que pasa, el grupo entero o casi todos dicen, no, eso no es del Señor. Ahora, ¿cuáles son los criterios de discernimiento espiritual? Como le dije, el arte cristiano del discernimiento es esto que debemos buscar, conocer, en esto debemos crecer. El discernimiento natural, la primera forma, la tiene uno o no la tiene según el sentido común que tiene. Y el carisma de discernimiento, eso no se adquiere, se recibe, y el Señor lo da. Hablaremos al final de esto. Pero lo importante para ustedes todos es que busquen crecer en el arte de discernir. Y el Señor nos da criterios de discernimiento espiritual. Primero, en el Evangelio, el Señor mismo nos ha dado una pista excelente para discernir lo que viene del Espíritu Santo y lo que no viene del Espíritu Santo, lo que viene del mal. Y este criterio de discernimiento es básico y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 43, cuando nos dice el Señor, no hay árbol bueno que dé fruta mala, ni al revés, árbol malo que dé fruta buena. En efecto, todo árbol se reconoce por su fruto. Todo árbol se reconoce por su fruto. Si los frutos son malos, eso no puede ser del Señor. Y si los frutos son buenos, el fruto bueno viene de un árbol bueno. Y hermanos, nosotros, para conocer
la realidad de lo que está pasando, debemos tratar de ver los frutos. Si hay frutos, si los frutos son buenos o si son malos. Y entonces, este criterio de discernimiento es básico y nos ayuda mucho a todos. Y debemos siempre estar atentos a los frutos, a ver si este acontecimiento a ti te produce paz, alegría, te da gozo, o si te produce frialdad, rechazo, si te da como tristeza. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Entonces debemos conocer cuáles son los frutos del Espíritu Santo, cuáles son los frutos del Espíritu Santo, si queremos discernir realmente la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Los